Buenas, buenas. Estamos al aire. Creo que sí, Cindy, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, saludando primero a nuestros invitados panelistas hoy, por supuesto, todas las personas que nos acompañan, que se han conectado a esta hora para poder participar de este encuentro sobre marcas, publicidad, comunicación y pandemia, un diálogo entre colegas. Hoy nos vamos a ocupar de hablar de la realidad de Nicaragua en estas industrias de mercadeo, de la publicidad, de la comunicación, y qué mejor que hacerlo con personas profesionales, referencias en cada una de sus respectivas áreas. Entonces, gracias por haber tenido esta idea de compartir con los profesionales interesados en conocer cómo está la situación actualmente en nuestro país, en esta industria, por tener esa apertura para compartir sus conocimientos. Antes de darles la palabra, me gustaría contarles un poco de cada uno de ellos. Ahorita se está uniendo Mario, que faltaba todavía, pero voy presentándoles uno por uno entonces para que conozcan de su experiencia profesional. En el caso de Carlos Zúñiga, él es cofundador y director de Madre, una consultora especializada en estrategia y creatividad para marcas desafiantes, cuyo trabajo tiene presencia en más de 50 países. También Carlos es el fundador y el organizador de Chispa Fest, Mañanas Creativas, y anfitrión de Madre Talks. Estas son iniciativas que buscan empoderar a la comunidad creativa de Nicaragua y la región centroamericana. Es también parte del equipo de apoyo de la Bienal Iberoamericana de Diseño de Madrid. Cuenta con más de 2 décadas de experiencia en diseño, medios, publicidad y comunicación, y es alumnus del máster en Dirección Estratégica y Creativa de Comunicación y Publicidad del IED de Barcelona. También tenemos con nosotros hoy a Óscar Amador. Él es fundador y presidente de Ogilvy Nicaragua y de Huella Publicidad, dos de las agencias publicitarias más importantes del país. Actualmente está a la cabeza de Ogilvy, una compañía 360 que integra los servicios de consultoría, creatividad, planificación de medios, montaje de eventos, mercadeo en redes sociales, desarrollo web y de aplicaciones y otros servicios. También recientemente Cowbox Media es uno de sus emprendimientos, una agencia de marketing digital. Now BPO es una empresa de subcontratación de procesos empresariales, y Cora Image, un estudio de renderización y visualización arquitectónica de alta gama. También quiero presentarles a Claudia Neira. Ella es fundadora y directora ejecutiva de Crea Comunicaciones. También es directora del Festival Literario Centroamérica Cuenta, que se celebra anualmente en Nicaragua desde el año 2012. Es la vicepresidenta del Fondo de Becas del Colegio Centroamérica y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AmCham. Fue elegida también Claudia Empresaria del año 2016 por el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP de Nicaragua, y es una asesora en comunicación estratégica y de relaciones públicas. Ha diseñado, implementado y evaluado planes y estrategias de comunicación para el sector privado y el público. Y tenemos a Mario Gutiérrez también con nosotros hoy. Él es estratega de mercadeo y publicidad, trade marketing e investigación de mercados en la industria de productos de consumo masivo y retail. Tiene más de 15 años de experiencia multicultural manejando prestigiosas marcas nacionales e internacionales. Ha ganado también premios globales de marketing en SAPMiller, que es la segunda cervecera más grande del mundo, y también ha sido designado como líder de estrategia de mercado para el equipo de incursión en nuevos mercados en la misma empresa. Actualmente Mario está a cargo del análisis, planeación estratégica y ejecución, implementación de Toña, que es la cerveza ícono de los nicaragüenses, una marca líder en Nicaragua y la más vendida en Centroamérica. Entonces, bienvenidos y bienvenida. Gracias por estar con nosotros, y de nuevo agradecemos a la audiencia que se ha unido hoy y que seguramente también estará compartiendo con nosotros a medida que vayamos avanzando en los temas. ¿Cómo están? Bien, Cindy, muchísimas gracias por acompañarnos y gracias a todos, Claudia, por ser parte de este panel. Por mi parte, súper contento y honrado, ¿no?, de compartir con estos líderes de nuestra industria. Esta tarde queremos partir un poco desde la Nicaragua pre-crisis para conocer cómo estaban las industrias en las que ustedes trabajan. Nicaragua tiene una realidad sumamente particular. Estamos atravesando una crisis sobre otra crisis. Entonces me gustaría preguntarles a todos cómo estaba el escenario
en una Nicaragua previo a esa primera crisis que se vivió en el 2018, cómo se venía desarrollando en cada una de sus áreas y hasta que llegó, digamos, ese momento en que ya obviamente tuvieron que implementar cambios. Me gustaría empezar con Carlos. Gracias, Cindy. Pues, ¿qué te puedo decir? Creo que previo a la primera crisis a la que hace referencia, ¿no? La sociopolítica, pues habían condiciones de crecimiento, ¿no? Y aunque no necesariamente éramos líderes regionales, pues estamos pujando para llegar a serlo, ¿no? En nuestro caso particular, como Madre Consulting, un proyecto paralelo que llevamos el Festival de Creatividad de Chispa Fest. Y bueno, estábamos recibiendo muy buena respuesta, ¿no? Internacional también al respecto. Pero una crisis no solamente tuvimos que dejar de hacerlo, no digamos que ese empujón que veníamos dando para cualitativamente avanzar, ¿no? Escalar posicionamiento regional e internacional, pues lamentablemente lo perdimos, ¿no? Igual a nivel de proyectos, ¿no? Con clientes, pues obviamente una crisis lo que hace es crear tensión, las inversiones paran, las marcas tienen miedo al inicio, entonces es un proceso, ¿no? de resiliencia que vivimos después de un periodo de tiempo de decir, bueno, tenemos que avanzar y retomar quizás los proyectos, ¿no? Y en esa etapa es la que estábamos, previo a la pandemia, ¿no? No una situación ideal, pero viendo hacia el futuro y viendo cómo ya habíamos salido no de la crisis, pero por lo menos habíamos estado trabajando para seguir avanzando un poco, ¿no? Por ahí te puedo decir que donde estamos en una crisis sobre crisis, como bien lo dijiste. Oscar, ¿cómo venía creciendo el negocio de las agencias publicitarias, en el caso particular de las que dirigís, hasta el año 2017, inicios de 2018, y qué tan drástico fue el cambio una vez que estalla una crisis sociopolítica en el país? Estás en mute, Oscar. Perdón, estaba en mute. Como lo mencionaba Carlos, el negocio de la publicidad, de la creatividad, de la comunicación en general estaba, digamos, aunque venimos de atrás como país en comparación a la región, estaba dando pasos agigantados. Carlos mencionó el Chispa Fest de parte de las agencias de publicidad, y como presidente de ONAP, que era en el momento, nosotros lanzamos el Festival de Creatividad Granada Creativa, que también estaba creando cierta sinergia. Nos estábamos organizando mejor, ya se hablaba de creatividad, digamos, por primera vez en Nicaragua, ¿verdad? En el año 2016, 2017, como un producto, creatividad como producto. Y todo eso se vino a caer con la crisis del 2018, obviamente. Te puedo hablar un poquito sobre la inversión, solo para que tengamos en contexto, la inversión general de televisión, radio y prensa, que es lo que se mide acá en Nicaragua. No tengo los datos de vallas de carretera o de la inversión que se está haciendo en Internet, pero a nivel de televisión, radio y prensa, el global, digamos, con el 2018 hubo un bajón, digamos, de un 30%. O sea, cuando lo compones todo el 2018 junto, fue un bajón del 30%, pero la caída de la real, digamos, de los primeros 4 meses del 2018 fue una caída del 70%. Cuando lo comparas con los primeros, cuando lo ponderas con los primeros meses del 2018, obviamente llegas a un 30% en lo global. En el 2019 seguimos bajamos un 9% adicional. O sea, la crisis siguió empeorando, digamos, en el 2019 a nivel de inversiones publicitarias, ¿no? Estamos hablando acá. Y ahora estamos envueltos en una crisis no local, sino una crisis global que también nos ha afectado gravemente por muchas razones, y algunas industrias más que otras, pero igual volvimos a bajar de ese 9%, volvimos a bajar un 6% adicional, que es mucho menor que la otra crisis, pero siempre va afectando y hacia abajo. Entonces,
del 2017 al ahorita 2020, en su, digamos, en su totalidad, estamos viendo menos inversiones en un 40% menos, que es gigante, pues, para la industria publicitaria y de comunicación. Sin duda. Mario, en tu caso, a veces uno piensa que un producto de consumo masivo y con el posicionamiento que tiene una marca como Toña no sufre tanta repercusión en una crisis. ¿Eso qué tan cierto es? Estás en mute, Mario. Mario. Estás en mute. Mario. El micrófono está apagado. Perdón, qué bueno fuera que así fuera exactamente como lo decís, que esta industria no sufre. Sin embargo, sí sufre. Lo que sí te puedo comentar es que con la primera crisis y ahorita con la pandemia, lo que se tuvo que hacer era salvaguardar los puestos de trabajo de la gente, ¿verdad? Y sí bajamos, bajaron las ventas, hubo una reconfiguración de cómo la gente estaba comprando y de los clientes, y pues a todo eso tenemos que tener estrategias para cómo sobrevivir, ¿verdad? Y cómo afrontar la crisis y la baja en las ventas. Ustedes han mencionado ya que los golpes han sido distintos, ¿no? Obviamente primero está lo del tema de la crisis a nivel local y luego también ahora ya estamos hablando de una crisis mundial. Qué bueno que está Claudia de regreso porque también tenía una pregunta para ella sobre precisamente los antecedentes del sector que tiene que ver con relaciones públicas, sobre todo porque cuando hablamos de esta crisis que ocurrió en el país en 2018, es una crisis que no era solo política, sino social y que las repercusiones se mantienen. Y en ese sentido, una agencia como CREA Comunicaciones tiene relaciones con diversos actores sociales. ¿Cómo se vio afectada en ese sentido en el trabajo que venían desarrollando, Claudia? Gracias, espero que me puedas escuchar bien porque por esas cosas de la vida el proveedor de internet se ha exhibido esta tarde, entonces de mi teléfono, la computadora, ha sido un poco accidentada. Mira, como al igual que la publicidad, porque al fin y al cabo yo creo que las comunicaciones, pues aunque tenemos experticias diferenciadas, había habido un crecimiento exponencial del mercado y finalmente un entendimiento de lo que es la comunicación estratégica y las relaciones públicas, que en Nicaragua ha habido mucha ignorancia y mucha gente cree que relaciones públicas es organizar cócteles o mandar una nota de prensa. Entonces, finalmente, cuando estábamos realmente consolidándonos, vino la crisis sociopolítica que fue producto de una serie de factores totalmente ajenos a la industria y a cómo estábamos. Entonces, eso nos ha obligado a nosotros a reconfigurar nuestro trabajo, a reconfigurar nuestro actuar, a ser creativos y a poder buscar también nuevas áreas y nuevos servicios en los cuales poder complementar el trabajo. Como vos me decías, o sea, el tema particularmente de relaciones públicas y comunicación estratégica, que está más vinculado con el crear noticias, con el crear tendencias o con fortalecer y acompañar a tus clientes en procesos estratégicos, es mucho más complejo porque también ha habido una segmentación total de la sociedad a raíz del 2018. Y entonces acá tenemos una sociedad bien dividida, con unas ideas bastante profundas, que eso también tenemos, y es lo que hablábamos con los colegas en diferentes momentos, que es como se ha convertido cada vez más difícil poder conseguir poder instalar los mensajes comunicacionales porque tenés que casi que hacerlos a la medida de tus públicos determinados. Entonces, he tenido bastante problema conseguir la conversación y las preguntas. No sé si eso es lo que me preguntaba, Cindy, porque la comunicación se está cayendo y se está volviendo. Voy a conectarme al teléfono mejor, así que porque el internet en mi casa no se puede funcionar. Voy a conectarme al teléfono. Lo siento, pero es el proveedor de internet, ya no puedo hacer nada. De acuerdo, Claudia, te esperamos de regreso. Me gustaría ahora hablar acerca de cómo, bueno, sí, como decía Claudia, hay una polarización existente en la sociedad nicaragüense, pero luego viene esta pandemia, que es una pandemia sanitaria, es una emergencia, perdón, y una crisis sanitaria. Entonces, aquí los afectados somos todos y todas por igual, en Nicaragua y en el mundo entero. Y entonces eso como que cambia un poco la dinámica y ahora también las preguntas es, ¿qué estamos haciendo todos
para cuidarnos a nosotros mismos y entre nosotros mismos. ¿Cómo ha cambiado eso, el funcionamiento y la dinámica interna propia de su área de trabajo, de su oficina, de sus colaboradores o trabajadores? ¿A quién? Sí, voy a pasar, bueno, con Mario para cambiar el orden por ahora. Ok, mira, de repente llegó la pandemia, Cindy, y todo cambió. Todo lo que teníamos y dábamos por un hecho cambió. Todas las tendencias, toda la data y todos los estudios que teníamos del pasado cambiaron. Entonces, ¿qué pasa? Cuando todo de repente cambia, el comercio electrónico y las tiendas comerciales se han beneficiado bastante. No así el lado, hablando de la industria de cerveza, de bebidas, no así el área de los restaurantes, de los bares. ¿Por qué? Porque todo cambió. Sí vimos un repunte en supermercados y tiendas de conveniencia. Por ejemplo, ¿en qué otra cosa cambió? La vida en casa. La casa se convirtió en la oficina, en el restaurante, en la escuela, en el centro de entretenimiento, en el gimnasio y empecemos a contar en todo lo que cambió, ¿verdad? Las compras para consumo se reorganizaron, la gente compraba más abarrotes y menos productos suntuosos, las medicinas, el área de las medicinas se dispararon, hubo un reordenamiento de los medios de comunicación en los cuales el Internet ha sido uno de los más beneficiados, todos los medios digitales. A nivel empresarial hubo que hacer reajustes en los presupuestos, en poner el dinero donde este de verdad iba a generar frutos, encontrar aquellos nichos de oportunidades de negocio que te dieran el sustento para subsistir y para no tener que deshacerte de empleados, ¿verdad? En ese sentido, a mí me enorgullece trabajar en la cervecería. Fue una decisión del consejo directivo no deshacerse de ningún empleado. Entonces, me siento bien orgulloso. Hasta el día de hoy no se ha prescindido de ninguna plaza. Y encontrar todos esos nichos te obliga a que tengas mucha investigación de mercado, mucha data a tiempo real. Porque, ¿qué pasa? Los hábitos de consumo, tanto de consumidores como de clientes, cambiaron. Ya no compran en los mismos lugares, no compran las mismas cosas. A veces, inclusive, se están adecuando a nuevas categorías de productos. Inclusive, están probando nuevos servicios. El delivery ya vimos nosotros cómo ha crecido últimamente. Y empresas de productos masivos, de consumo masivos, que no estamos en esos nuevos canales emergentes, pues estamos desaprovechando la oportunidad. No sé si alguien tiene más que agregar, pero este es un reacomodo donde si no sos ágil y no tenés la información, la verdad es que queda fuera del negocio. Oscar, en el caso de las agencias de publicidad, hubo que hacer un reacomodo de las funciones, de los puestos, de la cantidad de personas trabajando, porque, por ejemplo, decía Mario, o sea, ahorita, por ejemplo, no tenés la posibilidad de hacer actividades que impliquen algún tipo de interacción social. ¿Eso qué implicación tiene en el trabajo de una agencia y la cantidad de personas a las que da empleo para poder llevar a cabo esas acciones? Sí, nosotros como agencia y como agencias, las agencias que nosotros manejamos, hemos tenido en realidad bastante suerte en que no tuvimos que dejar ir a muchas personas, pero sí tuvimos que prescindir de alguna gente, ¿verdad? Porque simplemente no se, pues, por ejemplo, el área de eventos fue el área que sufrió más porque no se están haciendo eventos, ¿verdad? Del todo, porque no podemos, ¿verdad?, hacer eventos ahorita. Entonces, obviamente,
tratamos de mantener a la gente ocupada, darles nuevas funciones y en cierta manera nos funcionó ese reacomodo. Pero algunas cosas simplemente no estaban dando los números y tuvimos que obviamente sufrir. Y nosotros fuimos de las agencias, digamos, con más suerte, o con más, porque yo sé de otras agencias, de otros colegas, de otras empresas que han tenido que bajar el nivel de personal, la cantidad de personas, ¿verdad?, que trabajan en sus agencias por el giro propio de sus negocios, ¿verdad? Sin embargo, otras agencias, por ejemplo, otras agencias que están en el área, por ejemplo, digital, más tirado a lo digital, han visto un crecimiento interesante. No tal vez crecimiento, pero no han tenido que dejar ir a gente, ¿verdad? Obvio que eso, cada agencia maneja una cartera de clientes y nos respondemos nosotros al tipo de cliente que cada una de nuestras agencias maneja. Entonces, de las agencias que maneja. Entonces, por ejemplo, la industria de turismo, ¿verdad? O la gente que maneja hoteles, por ejemplo, hay hoteles cerrados ahorita en Managua, que no están, o sea, no pueden ni hacer publicidad. Entonces, esas agencias que manejan esas cuentas, obviamente, están sin esos clientes. Y estoy seguro que fueron afectados altamente. Así que depende mucho del tipo de agencia, el tipo de servicio, el tipo de clientes que tenemos de cada una de las agencias, pero sí fue un reacomodo bastante importante, bastante drástico. En el caso de nosotros estamos trabajando, el 100% de nuestro personal está trabajando desde las casas, y ya llevamos ya casi 4 meses, ¿verdad? En esto. Sí. Vamos a tener espacio para preguntas de la gente que está conectada. Entonces, les invito a que vayan haciéndolas desde ahora para tenerlas en cuenta y poder hacerlas una vez que terminemos con la ronda que tenemos preparada previamente, y luego integramos las que ustedes también nos quieran dejar. Carlos, en el caso de Madre Consulting, es como dice Oscar, ¿hay, digamos, algún impacto en crecimiento tal vez en el área de lo digital? Sí, en nuestro caso trabajamos, digamos, de manera integrada. Entonces, sí trabajamos lo digital y lo offline y todo lo en medio, por así decirlo. Definitivamente que sí hubo un impacto, digamos, en el presupuesto de nuestros clientes, o incluso en poner on hold proyectos enteros, ¿no?, que se venían formulando. Nosotros como consultora, digamos que sí tuvimos una pérdida de raíz de la pandemia de un 40%, más o menos, digamos, mensual. Como te decía, algunos proyectos se pararon, otros proyectos que ya estaban a punto de salir, tuvieron que salir, marcas nuevas que salen a un mercado en pandemia, donde todas las actividades que estaban previstas, ¿no?, de activaciones, tácticas, pues ni modo, no hay manera de hacerlas y tienen que adaptarse, ingeniárselas. Entonces, todo gira en torno a lo digital, ¿no? Nosotros como equipo igual nos tuvimos que adaptarnos, tenemos alrededor de 4 meses ya trabajando desde casa. Hicimos un compromiso también de priorizar la estabilidad financiera del equipo, tanto en la crisis 2018 como en esta, por ser una crisis tras crisis, tuvimos que ajustar, hacer un ajuste salarial generalizado, ¿no?, en porcentaje, que es un compromiso bueno que esperamos que cambie y que volvamos pronto a un balance en ese sentido. Con las marcas, como te decía, sí se ha habido una priorización hacia lo digital, sobre todo por el tema de los encuentros en físico, ¿no?, de los espacios. Nosotros que trabajamos con marcas que llegan a otros mercados y donde la interacción con clientes es a través de redes sociales directamente, pero también en persona, en activaciones, pues hemos tenido que reinventar espacios para compartir con la audiencia, ¿no? Básicamente, y esto no es nuevo, el tema de que las marcas tienen que verse a sí mismas casi como una casa productora de entretenimiento, ¿no? Producir contenido de calidad, eso es algo que en este momento es clave, es crítico, y
hemos tenido que adaptarnos, ¿no? Nosotros mismos en este encuentro. Eso es parte de estos nuevos formatos, ¿no?, que vamos encontrando, y es vital, ¿no? Es vital, sobre todo, como te decía, porque hubieron algunos proyectos que no podían parar, ya estaban los procesos de producción, ¿no?, de manufactura, y bueno, sale al mercado a esta realidad casi de ciencia ficción, pero ¿qué haces con estos inventarios que están en la calle? Pues hay que empujar y quizás ajustar el storytelling, ¿no? Contar una historia igual de esperanza, de entretenimiento, como decía antes, para sintonizar, enganchar con las audiencias, compartir con ellos, ¿no?, a un nivel un poco más personal, más emotivo, con mayor empatía, ¿no? Porque al final de cuentas tenemos que estar claros que todos estamos en esto, ¿no? En este tema es global, y en ese sentido teníamos que ajustar los mensajes de las marcas. Claudia, en tu caso con Crea Comunicaciones, ¿qué tanto ha cambiado la relación con los clientes, las demandas o solicitudes de los clientes en este momento son distintas a lo que eran pre-pandemia? Sí, totalmente. Primero, nosotros estamos trabajando, pues 100% del personal trabaja, salvo con 2 personas de la parte administrativa que van un día a la semana a la oficina por pues, cuestiones lógicas de facturas y cuestiones de papeles en físico que tenemos que hacer, pues porque en Nicaragua el tema de la digital en el tema administrativo no está tan desarrollado. Pero salvo eso, todos estamos trabajando desde casa, lo cual también nos ha supuesto nuevos desafíos a nivel interno de buscar. Nosotros teníamos bastante tiempo de estar trabajando en la nube y tener todo el servidor físico en la oficina. Después hemos sido bastante innovadores en eso en gran medida, por uno de nuestros proveedores que nos ha insistido todo el mundo, todo el tiempo en mirar hacia lo digital, hacia las nubes. Entonces nosotros, en ese sentido, no fue tan difícil porque no es como que tenés que ir a la oficina por un archivo. Casi todo estaba ya arriba, pero sí con los clientes nos ha tocado, por ejemplo, el tema reputacional, es un tema bastante importante y bastante delicado. Muchos de nuestros clientes son las principales empresas de Nicaragua, por lo cual también sabías una población dentro de ellos que estaba expuesta a la pandemia, que iban a haber gente que iba a fallecer por la pandemia, que iba entonces también, y que tenías al mismo tiempo contacto con productos de consumo masivo. Entonces, era una serie de trabajos que tuvimos que comenzar a idear desde atrás y poder trabajar en coordinación. Esto ha sido una experiencia muy, muy eleccionadora y muy buena de lo bien que hemos podido trabajar las diferentes agencias que trabajamos con las diferentes marcas. Porque como muy poco se sabe del trabajo de lo que cada uno hacemos, también la interacción que nosotros tenemos, que usualmente pasa cuando tenés estos grandes eventos o estos grandes hitos o íconos como estos que te marcan el desarrollo de un país. Entonces, en este caso ha sido muy hermoso poder trabajar coordinadamente con colegas de otras expertices y de otras fuentes que hemos podido alinear mensajes, hemos podido alinear productos, hemos podido hacer un alto en el camino porque no va a haber Semana Santa, porque no va a haber 1 de agosto, porque no va a haber desde agosto, porque hay una pandemia donde tenés gente que está expuesta y que gente para la cual depende básicamente la vida y la muerte. Pero también nosotros estamos también por otro lado adecuando los mensajes a lo que pasa en el contexto, porque vos no puedes seguir simplemente hablando de tus productos, sino también tienes que crear esa conexión con la gente y con los consumidores. Esa conexión se crea además no solamente para crear empatía, sino para demostrar también lo que tus clientes y lo que vos mismo estás haciendo por la comunidad, porque también todos nuestros clientes han hecho un alto en su camino en la parte publicitaria y en la parte de inversión que tenían y han comenzado y han volcado grandes presupuestos a la parte social y a la parte de prevenir, a buscar apoyos, a idear, desde mapear, por ejemplo, cuáles son los sectores más vulnerables que puedes apoyar. Entonces, el apoyo nuestro ha ido de poder mapear gente, organizaciones, personas, poder ir antelando, poder trabajar con los clientes en las diferentes etapas de la curva, porque como hay una curva de pandemia, esa curva también la tienes que traducir la comunicación. ¿Qué vas a estar comunicando cuando la curva está subiéndose, cuando la curva está arriba, cuando la curva está abajo? Y también cómo vas a enlazar el supuesto retorno a la normalidad cuando sea que este pase, ¿verdad? En un país que tiene desafíos que tiene cualquier otro país como los que nosotros hemos tenido. Entonces también el tema, creo yo que la lección más importante para nosotros también ha sido flexibilizarnos. O sea, la vida te cambió totalmente desde el 16 de marzo que nosotros estamos trabajando desde la casa y ahí te diste cuenta que no importa si llegas 10 minutos más tarde a la oficina o 1 hora tarde, porque lo que importa es el resultado de tu trabajo. Al cliente no los he visto en persona, a los clientes no los he visto en persona,
desde marzo, porque todo el mundo está trabajando desde su casa, has comenzado a desarrollar nuevas tendencias. Cuando nos ha tocado producir cosas para clientes, es otro rollo porque tenés que ir, entonces ves a los clientes, bueno, el único cliente que vi con máscaras, con guantes, saludándote con el codo, porque cambió totalmente, pero entonces eso al mismo tiempo ha sido muy bueno porque hemos podido innovar y hemos podido sacar nuevos productos. En el caso de CREA, es un tema también, no solamente por el contacto de la crisis, sino lo que pasó por los 2 últimos años, donde el contexto noticioso y el mapeo de periodistas o el mundo periodístico en Nicaragua también, este pool de medios que habían antes también han cambiado. Entonces también has tenido que ir adecuándote no solamente a la crisis que tenías, sino también a la crisis sociopolítica. Entonces yo lo considero positivo porque nos ha permitido no solamente sobrevivir, sino también crecer en nuevos productos y estar todo el tiempo innovando, y la cabeza ocupada nos ha permitido también estar ahí para los clientes y agarrarnos de la mano, aunque sea en sentido figurado, porque no nos podemos tomar de las manos ahora, para crear nuevos terrenos y junto con los otros colegas también poder comunicar desde otros lados. Y yo siento que la interacción que tenemos ahora, aunque sea por medio de estos cuadritos en las computadoras o en los teléfonos, nos ha permitido también estar más cerca, en el sentido de que las jornadas de trabajo desgraciadamente son más largas, pero como tenés una crisis sanitaria tampoco puedes decir, ¿sabes qué? A las 6 cierro la oficina y me voy. Entonces puedes variar un poco el horario, salir y volver, pero tenés que estar claro de que esto te está demandando mucho más tiempo, porque no sabes en qué momento vas a tener una crisis, no sabes en qué momento se va a morir el colaborador tuyo o un colaborador de uno de tus clientes. Entonces es todo, las crisis con las que nosotros usualmente lidiábamos 1 o 2 veces al año con nuestros clientes se han convertido en una constante desde marzo. Y eso también pues, es un desafío. Por supuesto, me gustaría entrar un poco en detalle como en el proceso creativo para poder innovar en un escenario bastante delicado y sensible como el de una pandemia que ya mencionabas, y esto es una pregunta que me gustaría que todos respondieran. En tu caso, Claudia, ¿cuál dirías, cómo se puede crear un mensaje que sea valioso, importante para aportar a la discusión nacional de un país en una realidad tan complicada y tan delicada, como decía, como una pandemia? Yo creo que aquí lo clave fue que había unos mensajes generales regidos por la OPS, que todos sabemos de que hoy en día son la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces, ahí tenías que adecuar ese gran mensaje a tus necesidades de cada día, a los medios de consumo, de los públicos finales, pero no podíamos nosotros, no hay tiempo acá para decir yo soy el más tuani, yo lo estoy haciendo mejor. Este es un tema de salvar realmente una vida y una muerte, y tenés cosas básicas: distanciamiento social, lavarte las manos, usar mascarilla y estarte en casa, los que podemos estar en casa. Pero también tenemos una realidad de un país donde un porcentaje altísimo de la población tiene que salir todos los días a la calle para llevar el sustento a su casa, y donde también mucha de la gente y muchos de tus clientes tienen que tener productos o forman parte para los diferentes consumidores, o forman parte de esa gran cadena productiva que suple, por lo cual tampoco se puede quedar en casa. Por ejemplo, en el caso, hay empresas que sí pueden estar un porcentaje de sus casas trabajando desde casa, pero si vos tenés una fábrica que produce algo, no puedes producir desde tu casa, tienes que ir a una empresa y trabajar. En el caso de nosotros, que nuestro trabajo de oficina sí hemos podido estar desde la casa, pero, por ejemplo, cualquier otra industria tenés que ir y encender, y estas industrias no son que se apagan con un botón, o sea, son industrias que tienen una cadena y un proceso de por medio. Entonces, el tema de los mensajes fue claro, al menos en el caso de CREA, nosotros supimos que teníamos que sumarnos a los mensajes generales de la OPS. Sabemos de que aquí no puedes polarizar el tema, de que aquí no es un tema de que tenés que tener un mensaje consistente, porque estás hablando literalmente de la vida o la muerte de las personas. Mario, ¿cómo lo manejó la compañía cervecera Toña en particular? Mira, voy a construir sobre lo mismo que dijo Claudia, ¿verdad? Cervecería y todas las empresas que conforman el grupo tienen una gran realidad. Un bajo porcentaje de los colaboradores son los que se pueden ir a la casa. Somos un grupo de empresas productivas. Producimos agua, que sabemos que eso es vital para la vida. Producimos cerveza, tenemos otra distribuidora de alimentos, ¿verdad? Entonces, la gran mayoría de colaboradores de la empresa están trabajando. ¿Para qué? Para que todos nosotros tengamos la disponibilidad de esos productos, ya sea de canasta básica o de otro tipo de productos, en nuestras casas, que los tengamos disponibles. Entonces, en ese sentido,
no era hora para crear marca, ¿verdad? Era hora para de verdad hacerle honor a esa responsabilidad social que tienen las empresas y los grupos empresariales de devolverle a los consumidores lo que los consumidores le han dado. Nosotros nos debemos a ellos. Entonces era hora de unificar esfuerzos y tirar un mensaje, un solo mensaje. ¿Y esto qué era? Salvaguardar la vida, evitar el contagio, con los mensajes que mencionó Claudia. ¿Para qué? Para que los consumidores de verdad tuvieran solo algo en la mente, que era lavarse las manos, distanciamiento social, el uso de mascarillas. No era hora para salir y crear marca y dártela de aprovecharte de la situación, ¿verdad? En ese sentido, sí me gustaría honrar a esa gran cantidad de personas que, como Claudia lo dijo, son los que están al pie del cañón en las empresas productivas y nos están haciendo llegar el agua, el pollo y todos los productos de la canasta básica. Por otro lado, ¿qué más te puedo decir? A nivel comercial tuvimos que ajustarnos a muchas cosas, ¿verdad? Como te dije en el inicio, tuvimos que crear o hacer iniciativas que se ajustaran a la nueva forma en la que el consumidor está comprando y está consumiendo. Tenemos que subirnos a las nuevas tendencias de consumo. Ya te mencioné lo digital, te mencioné que los consumidores están haciendo uso mucho del delivery, y esto te lo traigo a colación porque ya llevamos en esto de estar en casa la mayor parte del tiempo, aunque vayas la otra mitad a trabajar, te estás acostumbrando a esto. Entonces, posiblemente el post pandemia vamos a tener que adecuarnos muchos de nuestros procesos a esta nueva realidad. ¿Me explico? Van a haber muchas necesidades que se están forjando ahorita, ¿verdad? A mí siempre me gusta dar ¿cómo se llama? Un ejemplo de los que beben Coca-Cola de dieta, valga el comercial, y los que bebían Coca-Cola clásica, ¿verdad? Te toma 21 veces tomar Coca-Cola de dieta para que vos te adecues a ese sabor, para que vos hagas una cultura. Y nosotros ya llevamos 4 meses teniendo la casa de oficina, de gimnasio, de escuela, de restaurante. Entonces, y estamos haciendo uso de los delivery. No sé quién decía, creo que Cacho decía el otro día, ya no puedo ir a escoger ni la manzana al mercado, ¿verdad? Ahora te tenés que conformar con la manzana que te llevan los apps de compras, pues, de delivery. Entonces, para adecuarte a esa nueva realidad, tenés que tener mucha información, muchos estudios de mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nada de lo que tenías antes te va a servir. Tenés que tener información a tiempo real para buscar cuáles son esos polos de desarrollo que están surgiendo ahorita para poder capitalizarlos y seguir en el negocio, ¿verdad? Siguiendo sobre este mismo tema, sobre cómo la pandemia aceleró el proceso de transición hacia lo digital, ¿cómo se vive en un país como Nicaragua, donde tenés todavía una penetración bastante baja en comparación con el resto de países de Centroamérica? ¿Cómo están lidiando ustedes en ese sentido? Porque sí es cierto que hay una transición obligada, pero por otro lado no tenés tampoco una cantidad de usuarios de Internet como la que pueden tener países como Costa Rica, Guatemala, Panamá. Carlos. Ese es un buen punto. Definitivamente se sigue ocupando la comunicación en punto de venta, ¿no? El interior del país, digamos, los hábitos no han cambiado tanto, ¿no? O sea, depende de qué territorio estamos hablando, la penetración de información.
pero digamos, la comunicación en el punto sigue siendo relevante si se trata de un producto de consumo masivo. Me refiero a las pulperías, ¿no? Igual hay activaciones de marca más sutiles, ¿no? Como comunicación también en supermercados, danglers, ¿no? Que son estos espacios donde igual hay consumidores que están yendo y donde es el único espacio, si no contás con la parte digital, en el que les podés comunicar el mensaje de la marca, pues, ¿no? Eso es un poco lo que te puedo decir. Nosotros, como te digo, trabajamos con territorios afuera, entonces el tema digital se nos hace más fácil, pues, más viable, porque efectivamente existe mayor conectividad. Como ya decía Mario, también Oscar, cambiaron los hábitos de consumo. En ese sentido, ustedes, ¿qué tipo de cambios han hecho en estrategias en conjunto con sus clientes? Solo para recapitular, aportar la pregunta que le hiciste a Carlos, aunque la penetración sí es menor en Nicaragua, ha crecido mucho, pero tampoco la televisión tradicional se murió. O sea, la televisión tradicional, la radio, son los principales medios que aún se usan para comunicación de productos masivos, ¿verdad? Ese producto que lo compra el señor en Mulucucú, ¿verdad? Todavía usamos medios tradicionales como la televisión y la radio, ¿verdad? Sin embargo, el Internet, la comunicación por Internet va creciendo a diario, ¿verdad? O sea, estamos muy por arriba de lo que estábamos hace 5 años. Entonces eso sigue creciendo. También para aportar el tema de la comunicación, cómo no solo ha cambiado los patrones de consumo de los consumidores, sino también han cambiado mucho la comunicación. No sé si, obviamente, todos lo han notado, el famoso client-centric, que es medio cliché ahora, pero pues nunca ha sido más real, de cómo las marcas cambiaron su forma de comunicarse. O sea, no solo su forma, pero el fondo. O sea, ya los comerciales que vemos hoy en la televisión, bastante, o una gran mayoría, se hacen con recursos de gente desde la casa, para aportar de lo que decía Mario, ¿verdad? La casa hoy en día es todo lo que decía, el gimnasio, el restaurante, la escuela, y todo eso lo vemos reflejado en los comerciales de televisión, en los comerciales, televisión, digital, etcétera, 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 que vemos en los diferentes canales de comunicación. Entonces es interesante cómo todo eso ha venido evolucionando. Hoy las marcas están comunicándose de una manera muy diferente. Lo van a notar, ya casi nada es comercial o retailero, sino que están hablándole más al consumidor de cómo las marcas son buenas para ellos, o sea, cómo los respaldan y cómo están ahí presentes. Incluso en los últimos 3 meses, un patrón muy claro de cómo están, y no solo acá en Nicaragua, ¿verdad? Esto es un patrón mundial, cómo se están comunicando las marcas con los consumidores, porque todo esto cambió. Vamos a ver cómo cambia ahora lo que viene y ahora, ¿no? Sí, justamente le iba a preguntar, ¿y ahora? Una de las preguntas que me hago y que se hace la gente, no solamente en este ámbito, sino en general en nuestras cotidianidades, es qué tanto estos cambios van a durar, si llegaron para siempre, si al final vamos a regresar a ciertas actividades y ciertas realidades que conocíamos prepandemia. ¿Cuáles son esos consejos que ustedes podrían brindar a sus colegas de lo que prevén se viene una vez que vayamos saliendo ya de la etapa de la pandemia como tal y cuando ya se empiecen a reconfigurar algunas realidades? Empezamos con Carlos. Sí, bueno, retomando también lo que decía Oscar, ¿no? Con el tema de poner al usuario en el centro de todo lo que hacemos. De una conversación hace rato también con Mario, hablaba él, si no me equivoco, el corazón de las marcas. Nosotros nos referimos al propósito de las marcas. Creo
que ¿no? Dado esta crisis, más que nunca, aunque no es algo nuevo, ha tomado mayor relevancia. Es imprescindible que las marcas tengan compromisos tangibles, ¿no? con sus usuarios, ¿no? Y cómo en realidad les agregan, les aportan valor más allá de los productos que comercializan o los servicios que comercializan, ¿no? En ese sentido, el tema de la conexión, de estar alineado con los intereses, con los valores, con los compromisos que los usuarios mismos tienen, ¿no? Y si por un periodo de tiempo se trata de dejar de vender, pues es algo que tenéis que asumir, ¿no? Y cómo contribuís, cómo seguís aportando a ello. Eso es algo que hay que mantener a futuro, ¿no? El tema de la sostenibilidad, de que los usuarios son más conscientes, los hábitos que han ido cambiando. No quiere decir que todo el mundo esté haciendo ejercicio en su casa y se esté cuidando más, pero definitivamente ha despertado una nueva conciencia, ¿no? Y es lo mismo que ha pasado con las marcas, ¿no? Hacerse un scan, básicamente. Si nos vamos a algo más puntual, como el tema del uso de la oficina, nosotros mismos en lo interno, ayer como equipo tuvimos una discusión en el grupo respecto al futuro del trabajo, ¿no? Este también es un tema que está de moda, obviamente el future of work, y cómo lo veía cada uno, ¿no? Bajo los aprendizajes individuales y las necesidades individuales del equipo. Con esto lo que me refiero es que, digamos, quizás yo tengo ciertas comodidades, pero también tengo cierta añoranza, ¿no? Con ocupar un espacio físico, y para alguien más es al revés, ¿no? Quizás prefiere no quedarse en casa y viceversa. Nos estamos planteando un montón de escenarios, no solamente por la pandemia, pero sino lo que la pandemia nos ha enseñado. Lo pongo así, desde un extremo drástico nos planteamos, necesitamos oficina a futuro. Queremos volver a una oficina post-pandemia, o digamos esos gastos los invertimos de otra manera, ¿no? Es algo de lo que no tengo respuesta, pero creo que el avance o el impacto se demuestra en que tuvimos y seguimos teniendo esta conversación que no ha finalizado de nuestro lado, ¿no? Creo que los clientes también se van a hacer esos mismos cuestionamientos respecto a sus modelos, ya sea en espacios físicos, en modelos no, ya sea de delivery o no, y es algo interesante que yo sí pienso que vino para quedarse hasta cierto punto. Claudia, ¿cuál sería tu aporte? Mira, tomé nota ahí, porque cuando escuchaba a los muchachos, yo creo que hay una serie de lecciones aprendidas que para nosotros han sido claras. En el caso, pues, primero como asesores o como proveedores de servicios a diferentes clientes, el tema reputacional o el tema de relacionamiento de los clientes fue mucho más fácil de implementar, sobre todo con aquellos clientes que ya tenían mucho trabajo hecho, donde ya tenías un mapeo realizado de actores, donde ya tenías identificados, por ejemplo, y cuando tenías un mucho mayor conocimiento interno del cliente y de todos los grandes submundos que hay dentro de los clientes. Entonces esto te permitió inmediatamente poder comenzar a implementar y ver qué oportunidades había de instalar un tema, qué oportunidades había de buscar un aliado en determinado área. Cuando ya hay una relación construida, es mucho más viable y mucho más natural poder tener un acercamiento o poder afianzar el acercamiento que tenías. Cuando tenés que comenzar a construir una relación de cero en medio de una crisis es mucho más complicado. Entonces, parte de la hora para mí es que más que nunca es importante tener planes previos, pero sobre todo tenerlos implementados. Tener ya un mapeo clarísimo de tus socios y de tus actores claves por cada interés, pero no solamente para agarrar el teléfono y llamar en ese momento a alguien, sino para tener una relación consolidada y una relación probada en las buenas y en las malas, y una relación de confianza. Otro tema, creo yo, de que en el caso nuestro, los manuales de crisis resultaron bastante buenos en cuanto a tener una teoría, pero nunca nadie sabía el tamaño de esta crisis. No sabías nunca lo que significaba y no sabías nada, que un animal o un bicho tan pequeño iba a tener repercusiones tan grandes. Entonces ahí también tenés que estar claro de que todo tiene que ser adaptable al contexto y en la realidad, que sí hay unos básicos y unos como 1, 2, 3 que sí que no van a cambiar nunca, pero que tenés que ser totalmente flexible y sobre todo tenés que tener una capacidad de respuesta mucho más grande. Yo creo que hay unos hábitos, como bien decía Mario, con el tema de los 21 días que van a quedar cambiados
y que ojalá puedan ser sostenibles en algunos casos. Esto también nos va a llevar a nosotros como empresas de comunicación en las diferentes áreas a tener que siempre pensar o sea, yo creo que va a haber un antes y un después de la pandemia. No va a ser simplemente un tema que pasó y un tema que cuando ya tengas que dejar de usar la mascarita vas a volver a la mascarilla, vas a tener que volver con tranquilidad al tiempo anterior. Yo creo que el tema, hay valores que han salido a florecer en Nicaragua una vez más, como el tema de la solidaridad, el tema de la empatía, el tema de la colaboración, el tema de que no importa que yo esté bien, si mi vecino no está bien, si el señor de enfrente no está bien o si el señor que vende todos los días en la calle no estén bien. Entonces, esos valores también tienen que ser un elemento crucial en la comunicación y que no desaparezcan, porque no simplemente vos no puedes vender simplemente si no tienes también un elemento de solidaridad, de empatía y de pertenencia. Vos tenés que tener algo muy fuerte que te ate con donde sos y también con tus normas de consumo. Por eso es importante, creo yo, de hacer de esto un tema permanente. El tema de la solidaridad, para mí, ha sido una de las principales lecciones, y yo creo que cualquier esfuerzo comunicacional de ahora en adelante va a tener que tener un componente de solidaridad y de agradecimiento mucho mayor que simplemente vender o instalar un producto. Oscar. Igualmente, ¿verdad? Lo mencionó anteriormente Carlos, el tema de que las marcas tienen que tener un propósito. Y todo, o sea, esto es algo que hemos sabido los comunicólogos, los creativos, pero más que nunca vino a florecer esto en esta pandemia. O sea, que si las marcas sin propósito, o sea, se quedaban muy vacías. Entonces, y las marcas que salieron adelante fueron las marcas que resaltaron ese propósito como marcas, ¿no? En su comunicación, y no solo en su comunicación, sino también en su actuar. O sea, ¿qué hicieron esas marcas en el momento que tenían que actuar, comunicar, cómo se comunicaban, cuándo se comunicaban y con quién hablaban? Obviamente esas van a ser las marcas ganadoras mundialmente. Las que lo hacen mejor van a ser las que salen mejor paradas. Todas estas marcas también que iban adelante en su forma de actuar con todo este tema digital, por ejemplo, están quedando que a futuro, o sea, ¿qué viene el y ahora? Siento yo que muchas empresas en su ritmo normal de ponerlo digital en la primera línea, que venían tal vez rezagadas un poco, esta pandemia vino a poner todo lo digital en primer punto. O sea, el trabajo que se iba a hacer por los próximos 5 años, 3 años, naturalmente, que se iba a ir desarrollando, las empresas se iban a hacer, se iban a ir digitalizando aún más. Esta pandemia les hizo o sea, nos adelantamos, o sea, desde 0 a 100 en cosa de 4 meses. Hay empresas que no eran digitales hace 4 meses y hoy en día están haciendo una buena labor en todos sus canales digitales, a nivel de comunicación, a nivel de servicio, a nivel de todo, ¿no? Pero esto hizo que muchas empresas que no estaban actuando de una manera, o sea, no estaban viendo el futuro, porque lo veían, ok, lo vamos a hacer mañana, o le estaban dando largas. Creo yo que eso, el y ahora, va a cambiar bastante. O sea, esta pandemia nos está haciendo realizar a todas las empresas de servicio o que venden productos o lo que sea, que este tema se tienen que alistar más, ¿verdad? Y se tienen que robustecer, y este es un proceso que está pasando ahorita. Solo quisiera agregar, Cindy, a lo que dice Oscar, que vos no puedes comunicar lo que no existe. O sea, hay gente que cree que nosotros tenemos un montón de varitas mágicas bajo nuestros escritorios y que cuando viene un clavo, ¡san!, la sacás. Pero si no puedes comunicar lo que no existe, y vos no puedes construir una reputación, no puedes construir una marca, no puedes construir empatía si no la has tenido. Entonces, con esto quisiera cerrar con agregar a lo que decía Oscar, porque si no, o sea, ni Mandrake el mago te puede conseguir ninguno de esos trucos. Mario. A ver, nosotros ahorita hemos hablado cuál es la nueva realidad. Tal vez ahorita yo me voy a ir negativo y te voy a hablar de lo que perdimos. Nosotros perdimos la normalidad que teníamos antes de esta pandemia. Por ejemplo, los modelos de negocio tradicionales de antes van a tener que evolucionar, ya no pueden ser los mismos. También hemos perdido la capacidad de proyectar ventas en base a los datos históricos que teníamos. Esos datos contienen tendencias
que no son las de ahorita, ¿verdad? O están influenciados por otras cosas que no son pandemia. Entonces ahorita es borrón y cuenta nueva. La otra cosa que mencionaba Claudia es, todas las empresas perdimos el tiempo. ¿En qué sentido? Ya no tenemos el tiempo suficiente que teníamos antes, y eso que se venía achicando los tiempos, para lanzar nuevos proyectos al mercado, nuevas iniciativas. Ahorita lo que te va a dar esa supremacía o permanecer dentro del mercado, es la agilidad que tengas para adecuarte a lo cambiante de ahorita del mercado, del consumo, ¿verdad? Por otro lado, y para cerrar, perdimos algo, pero también tenemos que ganar algo. Ganamos una nueva normalidad. Ganamos una nueva forma de vida, como lo decían los muchachos, que posiblemente y ojalá y sea más humana, que al igual que nosotros consumidores, las marcas igual sigan ese ejemplo, con más conciencia, más respeto entre nosotros y para los demás. Tenemos nuevas costumbres que se traducen en nuevas formas de compra, de consumo y también de marcas. ¿Por qué no decir marcas? Pues te voy a dar un ejemplo. Antes comprabas el cloro de una marca, pero ahora te vas con el cloro que tiene el porcentaje que te dice la OMS, simplemente porque es cloro, ¿verdad? Y eso unido a lo que dice Claudia. Si no eran una marca altruista, no es una marca que va a permanecer en el tiempo. Y lo otro que hemos ganado es la agilidad en estos 3 meses. Si bien perdimos tiempo, hemos ganado ahorita experiencia en tener un poco más de agilidad para lanzar iniciativas al mercado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, después de 4 meses y después de una crisis que ya viene por 2 años, si no hubiera sido un poquito fuerte, ya estaría fuera de circulación, económicamente hablando, pues. Antes de cerrar, tenemos algunas preguntas. Voy a pedirles respuestas breves, porque son 4 para que no nos salgamos de la hora establecida. Tenemos una pregunta de Cristiana Vidaurre. ¿Cómo están trabajando con los clientes que están acostumbrados a la publicidad impresa? No sé si tal vez Oscar o Claudia, Carlos. Bueno, si quieren, yo les respondo rapidito. La verdad que ahorita no sé qué significa la publicidad impresa. Ahorita solo hay publicidad y la publicidad se ha vuelto, es todo, ¿no? Es lo digital, es lo impreso. Pues aquí en Nicaragua, por ejemplo, parte de la publicidad impresa han sido las revistas que han desaparecido básicamente por las crisis desde el 2018. Vemos a un nuevo diario que se desapareció, también se cerró por la crisis y hay pocas opciones hoy en día pues, a nivel de publicidad impresa, pero puede ser desde un afiche, que lo vemos en una pulpería, que es un punto de venta, que eso no ha dejado de existir. Eso es más bien donde las empresas se están enfocando mucho en publicidad impresa, en el punto de venta, pero hoy en día ya no se habla de publicidad impresa, ¿verdad? Ya se habla, ya es un término un poquito antiguo, más bien hablamos de comunicación integrada, ¿no? De comunicación en todos los medios. Gigante Rodríguez pregunta... agregando solo un detalle que me parece interesante y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar, es que quizá impreso también, ¿no? y aportando a esa integración, donde ya no hay barrera, es que algo impreso podría ser algo dirigido, ¿no? Llamémosle para un grupo selecto de influencers, ¿no? O generadores de opinión, donde puedes enviar algo impreso y para que luego nos lo documenten y tenga vida en línea. Un poco esa barrera. Gigante Rodríguez pregunta si en este periodo alguno ha producido campañas para promover medidas de prevención de COVID-19 y cómo ha sido la experiencia a nivel digital en medio de la infodemia, el exceso de información. En el caso de cervecería, perdón si me adelanté,
Como grupo empresarial tenemos una campaña al aire, ¿verdad? Con la ayuda de Ogilvy y de CREA, en la cual nosotros estamos unificando el mensaje que tiene que conocer los consumidores o la población en general sobre esta pandemia, sobre cómo cuidarnos y cómo evitar la propagación, ¿verdad? Sí, en ese sentido, nosotros tenemos experiencia en eso y ha sido muy gratificante, ¿verdad? Poner el granito de arena, donde, en un país donde de verdad lo necesitamos, ¿verdad? Porque sí había algo de desinformación. Es importante, o sea, solo voy a abordar básicamente todos nuestros clientes a la falta de información veraz que existía y existe aún en Nicaragua sobre el COVID, a diferencia de otros países. La empresa privada ha elevado la barra a ese nivel de tomarse, digamos, ese trabajo muy en serio. Básicamente todos nuestros clientes hicieron campañas sobre el COVID, o sea, sobre cómo contrarrestar, sobre cómo cuidarse, cómo manejarse, ¿verdad? Y eso me parece que es grande, pues, que fue muy importante cómo la empresa privada, digamos, se ha comportado en esta pandemia. Yo quisiera agregar, pues, de que yo coincido totalmente con lo que dicen los colegas y que no hay otro tema en los meses anteriores que no haya sido en ninguno, me atrevería a decir, en ninguna cartera de clientes de todos nosotros, ni ningún producto, otro esfuerzo comunicacional de empresas como cervecería, que no haya habido algo que tenga que ver con el COVID, porque el COVID se volvió en el tema transversal de la sociedad y mundial, de alguna manera. Entonces, lo que hemos conseguido es poder adecuar a los diferentes públicos. Ya Oscar hablaba, vos vas a las pulperías y ves las marcas privadas con afiches dando tips de cómo prevenir el COVID. Vos vas al supermercado y ves las grandes gigantografías o los tipos que no te permiten entrar sin la mascarilla y sin eso. Entonces yo creo que este sentimiento de autocuido, este sentimiento de protejámonos nosotros y cuidémonos entre todos, como bien decía Oscar, ante la ausencia pues, de tanta información sistematizada y que tampoco probablemente vamos a tener información ni a nivel mundial ni a nivel local totalmente actualizada y que realmente obedezca con lo que aquí pasó, el sentimiento de autocuido y ese sentimiento solo se pudo conseguir porque había un mensaje transversal de comunicación que era, nos tenemos que cuidar y estos son los 4 mensajes de la OPS y el que no aporte en esos 4 mensajes no hay nada. Entonces yo creo que esa disciplina en comunicación que es clave, en este momento demostró una vez más que es fundamental y que uno puede estar comunicando lo que cada quien quiera. Y sabíamos y la OPS fue muy clara, yo creo que todos tuvimos ahí claridad en seguir el consejo de los expertos, y los expertos en este caso eran los epidemiólogos y los expertos en manejar esta crisis. Entonces vos tenés que saber también, y en el caso nuestro, que fue interesante, todos tuvimos contactos con médicos y con doctores o con especialistas en salud pública para poder asegurarnos que los mensajes de nuestros clientes eran realmente los mensajes adecuados, porque este era un tema realmente que digo, y aunque sea enfática, repetitivo, en un tema de vida o muerte. Por eso teníamos que tener asesoría de expertos que pudiesen realmente validar lo que estábamos diciendo, porque de lo contrario, si vos pones un afiche en una pulpería que tienen el mensaje equivocado, puede tener repercusiones evidentemente en la vida de miles de personas. Indira Venerio pregunta, ¿cómo describirían al nuevo consumidor post-COVID-19? ¿De qué manera consideran que se van a generar nuevos hábitos en este contexto? Carlos. Bueno, que lo mencionábamos antes en algunas ocasiones, ¿no? El tema de ser más conscientes, creo, de exigir también más ¿no? accountability, más responsabilidad a las marcas, que va enlazado con lo que mencionaba Claudia, el tema de la responsabilidad de las marcas de proveer información en los espacios que tienen, de ser responsables, ¿no? También en cómo se manejan y coincido también con Oscar en el sentido que la empresa privada ha sido responsable, ¿no? Cuando uno tiene que ir a hacer una gestión al banco, ¿no? A una tienda, definitivamente estás obligado a cumplir ¿no? ciertos parámetros. El consumidor, como decía, busca una relación quizás más humana, más emotiva, más consciente con las marcas, con sus proveedores de servicios y productos.
y va a exigir más, ¿no? Digamos, en términos de sostenibilidad, no relacionado a la pandemia misma, pero algo que mencionaba antes, porque son más conscientes de sí mismos, ¿no? Obviamente, una pandemia viene a poner sobre la mesa el tema de la salud de uno de los seres queridos, ¿no? De las personas alrededor, de los colaboradores, y creo que eso es uno de los cambios relevantes, ¿no? De paradigma. Obviamente el tema de consumo, Mario lo ha mencionado varias veces, ¿no? La casa se volvió restaurante, gimnasio, ¿no? Más allá de eso, las prácticas, los cambios de hábitos que tenemos, o de hobbies, llamémosles, ¿no? De pasatiempo. El tema digital surge de nuevo porque definitivamente no solo trabajamos, sino que al no tener opciones o tantas opciones como antes de entretenimiento, de esparcimiento, pues estamos más pegados a las pantallas. Entonces, también ahí son espacios para aprovechar, si acaso subimos la parada cualitativamente, ¿no? Con los contenidos y con lo que decía antes de la producción de contenido de valor que compartimos. Finalmente, Kevin Zamora también preguntaba un poco sobre los nuevos hábitos de consumo que se crean en este contexto. También dice cómo creen que han cambiado los insights en tiempos de COVID-19. ¿Esto de insights es algo relacionado o qué tiene que ver? Un insight es lo que te mueve, ¿verdad? A comprar algo o a hacer algo, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver mucho con la pregunta anterior que mencionaba Carlos, ¿verdad? Que dada la pandemia, dado el hecho de querer sobrevivir y de no contagiarte porque no sabes si vas a estar en ese 2 o 5% que le va mal, entonces buscas otros canales para consumir y comprar, ¿verdad? Que era lo que mencionábamos ya del pick-up, del delivery, de las compras por teléfono, exactamente. Entonces, sí, los insights van a venir que la gente ahora puede confiar un poquito más en esas empresas que le hagan el supermercado, ¿verdad? Se está acostumbrando a eso. También el insight es, mi casa me ha funcionado para varias cosas, entonces alguna de esas cosas la voy a seguir haciendo en casa. Eso sería un insight. ¿Por qué? Porque me siento mejor y me ha gustado cómo ha funcionado la dinámica, ¿verdad? Sin embargo, te vuelvo y te repito, tal vez he sido muy repetitivo en decir, todas estas son presunciones sin tener estudios cuantitativos y cualitativos en tiempo real de verdad de lo que quiere o está haciendo el consumidor, ¿verdad? Todos esos insights tienen que ser validados con estudios para que vos puedas lanzar algo o tener iniciativas empresariales que vayan a funcionar en el mercado. Muchísimas gracias a Carlos, Oscar, Claudia, Mario. Aprendí mucho. Espero que también quienes estén con nosotros que hayan aprendido no solamente qué significa insight en publicidad. Muchísimas gracias de verdad por compartir sus conocimientos y sus experiencias. No sé si alguno quisiera agregar algo para cerrar. Yo solo quería agradecerles a todos, a Carlos y a Claudia, que fueron los que comenzaron este conversatorio, esta idea. Así que gracias Claudia y gracias Carlos. Gracias Cindy por aceptar nuestra invitación como moderadora, muy bien. Y obviamente Mario, fue un gusto compartir la pantalla con ustedes. No, yo también agradecer y sobre todo agradecer a las personas que nos han seguido y Cindy, estas preguntas que nos hiciste también nos hicieron pensar y reflexionar sobre los próximos pasos. Yo creo que esta tiene que ser la primera de varias con otros actores. A lo mejor podemos ver de qué manera podemos tener este espacio y estar invitando gente de otros lados. Me puse a pensar mucho en todos los pequeños empresarios que han sido súper creativos comunicando también y cómo podemos también ver de qué manera a lo mejor podemos ver si podemos seguir con esta iniciativa en diferentes espacios. Así que muchas gracias. Gracias igualmente, igualmente muchas gracias Cindy. Espero sea la primera de muchas. Gracias por compartir con ustedes, amigos y colegas. Y la verdad es que aprendí mucho de ustedes también. Yo solo quería agregar que bueno, este ejercicio, ¿no? Demuestra que en los peores tiempos, los tiempos más complejos, es cuando tenemos justamente que compartir, ¿no? Colaborar, compartir experiencia
para ver hacia adelante, ¿no? Porque igual no estamos en un tiempo en aguas tranquilas y tampoco tenemos claro que las que vienen también son tranquilas, ¿no? Entonces, agruparnos, ser solidarios, ser empáticos, como decíamos, y seguir trabajando. Y no olvidemos de lavarnos las manos. Exactamente. Gracias. Gracias. Gracias a vos. Gracias a todos. Ahí.